Bueno, me cuesta un poco concentrarme después de la música, pero voy a intentarlo. Me quedé un poco... Voy a tratar de concentrarme. Bueno, sí, perdón. Si hace ruido, porque yo me muevo mucho, si esto hace ruido, me avisás, ¿no? Si hace como shh todo el tiempo, ok. Mientras tanto sigo. Bueno, no, sé que no estuvieron todos en la conferencia de apertura del sábado, sé que la gente de Ecuador llegó un poco más tarde, ¿puede ser? Bueno, no la voy a repetir, pero, pero sí quiero hacer mención de que en esa conferencia puse especialmente foco en algo que yo llamé el modo de ver. Y de alguna forma desde ese planteo, que no es lo mismo que el punto de vista, sino que desde ponerle foco al modo de ver, pudimos trabajar un poco cuáles serían las actitudes anímicas, se las llamamos así, de los maestros y las maestras para trabajar con los jóvenes. Trabajamos un poco sobre ese punto, por supuesto que apenas es el comienzo de un gran tema, que también es algo que me gustaría compartir y que ya me estoy yendo de libreto, pero ahora no, que lo dije, quiero insistir en esta idea, que para mí cualquier tipo de charla, conferencia, tiene que ser inspiradora, pero tiene que ser el inicio de algo. Nunca es algo en sí mismo. Es el despertador de algo, el impulso que me puede llevar hacia, pero justamente si la considero algo en sí mismo, estoy cerrando nuevamente y haciendo el gesto que estamos buscando no tener, que es como un poco el de la definición. Entonces, la conferencia tiene que servir como para caracterizar y no para definir. Entonces es para abrir y no para cerrar. Bueno, hoy vamos a trabajar diferente y vamos a intentar concentrarnos o poner foco en los y las jóvenes. Quisiera retomar dos conceptos de los que trajo Constanza en su conferencia de ayer. Una es la idea que ella lo mencionó en inglés, dijo lifelong education, lifelong learning, que quiere decir que nos estamos formando todo el tiempo. Es una palabra que se usa más allá de la pedagogía Waldorf, pero que tiene que ver con que a lo largo de la vida uno no llega un momento en el que culmina su formación, sino que continúa. Y esto es medio una cualidad intrínseca de la pedagogía Waldorf y de los maestros que trabajamos en ella, porque si no hoy no estaríamos acá. Es decir, esto forma parte de esa actitud de formación permanente. Más allá de lo que uno después haga individualmente y cómo uno acceda a ciertos intereses particulares y los grupos de estudio que forme, pero todo encuentro es un encuentro de formación, claramente. Y quiero mencionar, porque acá vemos personas que tienen mucho recorrido, que no importa qué edad tenga uno, sigue participando de los encuentros. Y a mí en lo particular me emociona mucho cuando encuentro una persona que lleva muchos años e igual tiene entusiasmo para participar. No es muy común, no es muy común. La gente siente en un momento de su vida que ya llegó a un punto donde hasta podría no ser correcto entusiasmarse con las cosas. Bueno, no es así en la pedagogía Waldorf, por suerte. Bien, esta es una de las cuestiones que mencionó Constanza, la formación permanente. Y después dijo algo que lo dijo 2 o 3 veces, pero bastante velozmente, o sea, lo dijo medio rápido, que es esta cuestión que no explicó por qué sucedía, pero sí dijo que sucedía, que es que hay una tendencia, o que hubo una tendencia, o que está habiendo una tendencia a la cristalización de algunas cuestiones. Esto quiere decir que empieza a aparecer, no, que empieza a, espacio, parecer, que sí tenemos una cierta técnica o que sí podemos tener un cierto sistema o que sí podemos tener un cierto modo correcto de hacer las cosas.
Entonces, esta idea de no cristalizarnos en sistemas o técnicas o formas correctas de hacer, no se debe confundir con que podemos hacer cualquier cosa. Ahí siempre hay un borde muy interesante, ¿no? Es decir, que no sistematicemos o que no tengamos una técnica nos compromete mucho más a conocer al ser humano, que fue otra de las cuestiones que dijo. ¿Cómo puedo pararme yo y sentir que estoy autorizada a ser maestra? Y una de las razones que dijo es por qué tengo interés en conocer al ser humano. Entonces, acá va de la mano, dicho de otra forma, que yo no me adhiera a una técnica o a una forma o que no esté convencida de que solo así está bien, no significa que pueda hacer cualquier cosa. Y esto es importante de tener en cuenta. Bien, entonces, otra de las cuestiones que ya venimos viendo con bastante... voy a ir acá, Pole. Una de las cuestiones que ya venimos viendo con bastante... Si esta es la línea de la vida de un ser humano, hay un momento en el cual, alrededor de los 14 años, pero ya dijo Mario ayer, y es cierto que este límite es muy móvil, físicamente se da la madurez sexual. Bien. Ya vimos también que este punto inaugura lo que habitualmente conocemos como el tercer septenio, pero lo que inaugura es una nueva manera de pararnos frente al mundo. Y esto continúa, y después hay otro punto, que es en el que nos vamos a parar ahora, que son los 18 años. 18 años, voy a poner, y 18 años y medio para... Bien. Sabemos varias cosas de este intervalo en el que yo ahora me voy a manejar por un instante. Sabemos porque se dijo ayer que es el momento en el que empieza a nacer el cuerpo astral, que es el cuerpo del deseo, a desplegarse, porque nacer da la sensación capaz que no estaba antes y lo que sucede es que no estaba desplegado, pero los cuerpos están. Entonces sabemos que empieza el despliegue del cuerpo astral, con lo que significa... ¿Qué otro hito importantísimo ayer mencionábamos y que podría venir perfectamente acá? No vale que lo responda el que lo dijo. Nace la facultad de juicio, todo lo que tiene que ver con la facultad de juicio. Y de parte de los jóvenes comienza esa necesidad. ¿Se acuerdan cómo había estado planteada ayer? De ser, claro, que no es lo mismo que ser vistos, porque es de antes esto, es de septenio anterior. Entonces, ser reconocidos. Bien. Pero en lugar de empezar linealmente, tengo un problema con la línea que se me torció hablando de linealmente. Necesito que sea recta, ahí. Pero en lugar de empezar de una forma lineal y cronológica, que sería, bueno, vamos a ver qué sucede a partir de la madurez sexual, que también está claro que no es la única madurez de la cual vamos a hablar, me quiero parar en los 18 años. Lo pensé mucho, porque estoy tomando un riesgo, porque no es el final del septenio, pero sí es el momento en el que dejan la escolaridad. No en mi caso en particular, porque yo trabajo en una escuela que tiene un año más, por lo tanto yo todavía tengo alumnos en el último año que cumplen 18 años. O sea que yo tengo la posibilidad de trabajar en la escuela con alumnos de 18 y 19. Y eso está siendo algo sumamente interesante porque nos permite entender algo que en general se pierde,
que es qué sucede alrededor de los 18 años y medio con todo lo que nosotros hemos ido acompañando. Es como si algo, pum, se cortara y yo ya no tengo más noción de lo que sucede. Y a mí me parece, y esto es bastante personal y casi intuitivo, porque si me pidieran que lo justifique mucho, no sé si lo puedo justificar tanto, a mí me parece casi tan importante saber qué hacer hoy como saber hacia dónde estoy yendo mañana. O sea, hay algo del futuro que me convoca. Entonces me pregunto, ¿necesitamos saber qué vive en el alma de un joven de 18 años y medio? Para saber también cómo acompañarlo hacia ese lugar donde están yendo. Y esto lo digo porque lo comenté en estos días con varias personas, que es que para mí es sumamente importante que las maestras, me encanta escuchar que hay maestras de primaria en este encuentro, me encanta, porque para mí la maestra de primaria tiene que entender también al joven. No importa que no vaya a trabajar con el joven, pero si yo no entiendo cuál es digamos, el aspecto siguiente de ese desenvolvimiento, ¿cómo verdaderamente puedo trabajar en conciencia con lo que estoy haciendo? Porque parecería, si no, que es un chiste que hacemos con las maestras en la escuela, parecería que los chicos viven hasta séptimo. Después de séptimo no sabemos qué son, porque parece como que son otras entidades. Ni las propias maestras los reconocen. Bueno, todo esto de la adolescencia, de lo que significa, de la antipatía que suele generar, hay algo bastante, hay como una ruptura que no siempre sucede, porque hay colegios donde se trabaja mucho más la continuidad, pero en general yo he vivido bastante esta sensación de ruptura. Entonces dije, bueno, vamos a ser coherentes. Si yo exijo que la maestra sepa hacia dónde va el niño joven, ahora sepamos dónde están parados los jóvenes cuando terminan la escolaridad. Cosa que es muy interesante, por cierto. Porque eso nos va a dar más, voy a usar una palabra media técnica, pero un poco más de herramientas o un poco más de idea de cómo y qué desplegar en el periodo en el que sí nosotros tenemos la posibilidad de acompañarlo, que es durante la escuela secundaria. Entonces, y debería haberles pedido ayer, vieron que en la bolsita ustedes recibieron muchas cositas hermosas y una era una hojita. ¿Querés, Nancy, explicar cómo estaba o estaba ahí suelta? La hojita, sí. ¿Tienen una hojita? Ah, ¿con el cronograma? No. Una hojita donde... Trabajo por áreas de la profundización, Sí. pero eso lo tiene cada uno de los sí, de WhatsApp, de la aplicación, y hay una data donde están los cuatro. Hoy se trabaja con, no se las entregamos a Sol. Ah, ok, igual yo las iba a leer, pero hago una pregunta. ¿Vos las tenés? ¿Hay un grupo de WhatsApp? Sí. ¿Hay alguna posibilidad mientras que yo la leo que alguien, yo le pasé a Nancy estos 4 párrafos, se los pasen a los chicos porque quiero después que se tomen 10 minutos para mirar algo? Bien. Bueno, yo igual los voy a leer, o sea, hay tiempo. Ahora ustedes no lo van a poder seguir. Ahora ustedes lo van a tener que escuchar, pero después lo van a recibir en su WhatsApp porque va a haber una pregunta que quiero que trabajemos ahora y esa pregunta sí necesita que tengan el material. Los pongo en situación. Son jóvenes de 13º año. Están terminando ese último año en el colegio y acaban de tener una época que es una época que por supuesto no figura en ninguna currícula Waldorf porque 13º año es una currícula que nosotros generamos con creatividad y propia. Y básicamente tuvieron una especie de pequeña introducción a teoría del conocimiento. Pequeña introducción a teoría del conocimiento. Sin hablar de antroposofía, sí hablando de percepción, de cómo conocemos el mundo, un poco lo que voy a desarrollar en la conferencia de mañana, algunas ideas sin entrar en filosofía de la libertad, pero con unas ideas en torno a esa manera de entender el conocimiento.
Participaron mucho, se entusiasmaron, les dije que no les iba a tomar ninguna integración, ni evaluación, ni nada parecido. Yo no uso la palabra evaluación, uso la palabra integración, pero sí les pedí que me entregaran un pequeño ensayo al final de la época. No les voy a leer todos los ensayos porque son muchos, pero recogí 4 fragmentos de 4 ensayos diferentes, los cuales son, esto es una vergüenza, los cuales son 2 de mujeres y 2 de varones, que se identifican como mujeres y varones. Voy a leer el primero. Son fragmentos. Perfecto, o sea, el que necesita para concentrar, gracias, el que necesita para concentrarse leerlo, vieron que a veces es medio difícil seguir desde el mero oído. Bueno, el primero dice así. Quiero aclarar que no empieza así, extraje fragmentos son 3 carillas más o menos los ensayos. Soy una persona que a veces le da demasiadas vueltas al futuro. Eso que es impredecible, yo lo quiero saber. Quiero tener control sobre lo que vendrá. Recuerdo a mi maestra de primaria, Ivana, que siempre que nos íbamos de viaje nos decía: quisiera ser mosquito para poder ver cómo están. Ahora yo siento algo similar. Quisiera ser mosquito y ver cómo estaremos en 15 o 20 años. Me emociona. Pero sé que eso es imposible. El futuro no es una línea recta que podamos trazar con certeza. Es más bien un camino lleno de bifurcaciones, donde cada decisión que tomamos abre nuevas posibilidades. Una chica escribió esto. Juro que no está retocado, son sus palabras textuales. No, porque a veces parece como que está puesto casi como decir, no, hay como una precisión que por eso me pareció tan importante compartirlo. El segundo dice así, es de un varón. Todo esto, toda la época, todo esto me llevó a pensar que conocer no es un acto pasivo, como si la realidad se imprimiera en nosotros sin filtros. No debería serlo. Es un proceso activo en el que intervienen nuestros sentidos, nuestra mente y nuestras ideas. Hoy en día sucede algo en la automatización y la rapidez que nos alejan de esto. Perdemos conciencia de lo que nos rodea y actuamos de manera inconsciente, como si fuéramos un avión en piloto automático. El que sigue. Me suele pasar también que siento que estoy en constante contacto con el cambio y nuevas ideas. Pero cuando estoy con personas de otro colegio, escucho sus conversaciones y sus ideas, me siento limitada porque me veo tan ajena, veo cómo su vida, sus pensamientos, ideas, también están en una burbuja, creyendo que lo que hablan es la verdad absoluta. Pero al mismo tiempo, pensándolo, yo me encuentro en el mismo lugar. Ella es una chica, se llama Cata. Y acá un varón. ¿Qué siento cuando me doy cuenta que nunca nadie va a poder entenderme en mi totalidad? Que nadie va a poder comprender qué empuja mis acciones. Y que yo jamás comprenderé toda la profundidad de nadie, mis familiares, mi pareja, mis amigos de toda la vida. Soy yo y estoy solo. Solo yo pienso tanto sobre mí. Soy un hombre, un individuo. Siento que la ilusión de unidad, la que me hacía uno con mi familia, con mi maestra, poco a poco se resquebraja. Bien. Chan chan. Bueno, lo que digo es, vamos a trabajar con una sustancia real. No estamos trabajando ahora con la teoría sobre qué le estaría pasando al joven D. Tenemos 4 textos. Son de ellos, son actuales, son alumnos Waldorf.
creo que ese detalle no es menor. Y lo que ahora les voy a pedir, sin hacer demasiado despliegue sin demasiado despliegue de movimiento, esperen que quiero ver, de no irme en desorden y ya se me desordenaron las hojas, aquí está, bien. Son 2 pequeños ejercicios que van a llevarnos un poquitito más de 5 minutos, tal vez 7 minutos para poder hacerlo. El primer ejercicio es simple, es que identifiquen bien, como bien precisamente, yo puse cuál es el centro o el corazón del fragmento, como si fuera el título del fragmento, 3 o 4 palabras. No explicar qué le pasa, sino de qué está hablando el joven o la joven. 3, 4 palabras. Y el otro ejercicio es el siguiente. Cada uno de ellos plantea algo diferente. Justamente por eso los títulos van a ser diferentes. Uno habla de una cosa, otro de otro, otro de otro y otro de otra. Pero el desafío acá es hacer un pequeño gesto goetheanístico y es encontrar qué tienen en común. Y esto es importantísimo porque Goethe no llegó a donde llegó mirando las diferencias, llegó a donde llegó mirando las semejanzas. Y esto lo dice claramente Steiner en algunos textos, lo dice el mismo Goethe, que es, a él le interesaban más las semejanzas que las diferencias. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, identificar cada uno de estos fragmentos con su propia, digamos, cualidad, y después ver si podemos trazar un hilo conductor entre los fragmentos. Para lo cual, yo lo que acá les propongo es que sin moverse mucho puedan compartir con los compañeros que tienen más o menos alrededor. Y después vamos a compartirlo entre todos, con micrófono. Bien, ¿alguien necesita hacerme una pregunta porque le quedó alguna duda? Vamos a hacer así, como se armaron muchos grupos, no van a poder hablar todos, eso lo sabemos. Entonces hagamos lo siguiente, que es un ejercicio que cuando se trabaja así en grupos grandes es importante. Cuando un grupo comparte algo, si lo que yo tengo es igual, no lo repito. O sea, vamos a hacer lo que se llama piramidar, que es hacer que algo crezca porque se agrega sustancia, no porque se repite la sustancia. Y eso le da mucha más apertura y liviandad al momento de compartir y nos permite también prestarle atención a todos los grupos, porque es perfectamente humano, diría Goethe, que después de escuchar 3 veces lo mismo desconecte y la cuarta ya no escuche. Entonces, siempre va a ser así, el primer grupo va a hablar más y así sucesivamente, porque es el que tiene el campo completamente despejado. Entonces, el primer grupo, lo que estaría bueno que compartiera, vamos a hacer la primera pregunta y después la segunda. La primera es, ¿cómo ven o cuál sería el corazón, la esencia, el título de cada uno de los párrafos? Y necesitamos que el micrófono circule, ¿verdad? ¿Quién lo tiene el micrófono? Ah, perfecto. ¿Quién quiere empezar? Ahí levantaron rapidísimo la mano. Bien. Bueno, ¿cómo el orden de los títulos? No te escucho. Yo hablo muy fácil. Me voy a acercar ahora que no me filmas. Bueno, el primer título fue El miedo al futuro. Bien, coincido. El primer título fue El miedo al futuro. Miedo al futuro. Ahí está. Bueno, el primer título fue El miedo al futuro. El segundo, La nada que nos abraza y nos espera. El tercero, El mar de la incertidumbre. Y el cuarto, El vacío de mi alma. Bien. Acá sí, si hay palabras que se repiten, las vamos a repetir, ¿no? Obviamente, en los títulos no vamos a tener, salvo que haya quedado exacto. Bien, ahí tenés cerquita otro grupo. Listo. Ok. Bueno, el primer título fue El futuro, un camino lleno de bifurcaciones. El segundo fue Salir del piloto automático. El tercero fue
en interrogación, la única verdad. Y el cuarto fue yo y mi individuo. Bien. Pasás ahí y después si querés cambiamos de sector. Bueno, el primero fue la incertidumbre del futuro. El segundo, el conocimiento como proceso activo, crítica a la automatización. El tercero, el despertar de la conciencia saliendo de la burbuja. Y el cuarto, el vértigo de la individuación. Qué bien. Bien. Escuchamos 2 o 3 más que ya me entusiasmé. El primero, futuro. El segundo, conocer, ver de verdad. El tercero, la burbuja. Y el cuarto, la incertidumbre, comprensión de soledad. Uno más. Acá abajo. Nancy, ¿cómo dijiste el tercero? La incertidumbre. La incertidumbre, comprensión de soledad. Comprensión de soledad. Con el primero, en el río del tiempo. El segundo, sosteniendo el aire. El tercero, espejos de alineación. Cuarto, fragmentos del alma. ¿Algún grupo necesita desesperadamente compartir sus títulos porque va a tener insomnio esta noche? ¿O podemos pasar? ¿Estamos bien? Bien. ¿Pueden percibir que están diciendo todos lo mismo? ¿Se dan cuenta que están diciendo todo lo mismo? Y ahora, esto no lo tenía pensado, pero ahora lo voy a agregar, que es, ¿vieron cómo el lenguaje pasa de concreto a poético y dice lo mismo? Y eso es importante porque también es algo que necesitamos saber manejar, que hay una posibilidad de ser concreta más cerca de lo exacto y otra forma de ser poética igual de cerca de lo exacto, solo que golpea, impacta en distintos lugares de mi ser. En algún punto, ciertos títulos me resuenan más en lo intelectual y otros me resuenan más en el corazón, pero están diciendo lo mismo. Entonces tenemos muchas posibilidades de expresar lo mismo desde distintos, y ahora casi me animo a decir, modos. Ya no son puntos de vista, son modos. Y por eso es lindo escuchar a todos, porque la segunda pregunta cobra más fuerza ahora, que es, ¿está presente algo que es semejante? Entre lo que ustedes entienden de cada texto, que es lo que se acaba de ver con los títulos que pusieron, se ve que han arribado a títulos muy semejantes, y ahora el desafío es entre los títulos, qué es lo que podemos encontrar semejante. Y esto por ahí sí es un poquito más, uno se tiene que explayar un poco más. ¿Qué grupo quiere comenzar con esa segunda pregunta? No sé si todos llegaron, eso es cierto, pero bueno, confiemos en que algunos llegaron. Me parece que me dijo... Bien. Bueno, como Me grupo, parece que si te pones de pie se te escucha mejor. Eso entendí hasta ahora. bien, como grupo llegamos a un punto de convergencia en dos conceptos. Uno es la mismidad, que es esa identidad de lo propio, la continuidad y el reconocimiento del sujeto dentro de un lugar. Y la otredad, que es ese reconocimiento de lo existente, de lo otro. Y un constante cuestionamiento del status quo. Perfecto. Muy bien. Alguien acá, justo aquí abajo. Bueno, nosotros encontramos un factor en común en los 4 textos. ¿Se escucha? ¿Se Me escucha? parece que hay que ponerse de pie, es la clave.
El micrófono solo sirve para la grabación, claro. Bien, nosotros en los 4 textos encontramos una palabra que los enmarcaría a todos y es la incertidumbre. Bien. Dependiendo del texto, encontramos varias aristas, encontramos posibilidades, falta de control, deseo de control, pero en cada uno de los 4 textos lo enmarcaría Incertidumbre. incertidumbre. Perfecto. Bien. ¿Algún grupo más? Acá. Los poetas. Bueno, para este ejercicio lo que reconocimos va a ser el encontrar en común la incertidumbre del reconocimiento del yo en la interrelación con el otro. Vamos, París. ¿Acá también? Espérate que... Bueno, para no repetir, solo voy a agregar una imagen que quisimos poner, fue una sensación de mirar por el retrovisor. Wow. Creo que para no repetir, sino agregar, se percibe un punto de quiebre, un momento de cambio. Bien. Gracias. Sí. ¿Hay un grupo más arriba? Ahí arriba. Sí. Gracias. Inquietud, soledad existencial. Nadie puede entenderte a ti totalmente, ni tú puedes entender totalmente a las otras personas. Bien. ¿Alguien más? Acá. Carlos, ¿verdad? Sí. Una de las características fundamentales fue el tiempo. En el primero y en el último estaban ubicados entre el pasado, presente y futuro, y los dos del centro atrapados en el presente. Y lo que hay es una búsqueda profunda entre la luz y la oscuridad. La luz que da el presente y la oscuridad que da el futuro. Buenísimo. Bien. Por allá. Ahí tenemos un grupo más. Uno. Y listo. 2 más. Me voy a olvidar de todo lo que quiero decir. Sí. Bueno, en nuestro caso, creo que llegamos a entender esto como una tensión de la inseguridad y la libertad, también como el umbral del crecimiento desde la crisis del yo y obviamente cómo hacer el pensar libre y moral. Y Es como un pequeño poema, muy pequeñito. Dice, el viaje de la vida, interconexiones, experiencias, esto depende de mí. Tal cual. Bueno, está tan lindo que si alguien más quiere decir algo, escucha un par más, porque van sumando, cada grupo suma algo interesante. ¿Alguien más se quedó o pudo llegar a algo? Bien. Bueno. Ah, falta uno. Buenísimo. En común, la incertidumbre en la idea de sí mismo y en la idea de futuro, en la idea de lo que sigue. Y la certidumbre de lo que sigue depende prácticamente del mismo. Perfecto. Bien.
¿Estamos? Bueno, recuerdan que, si no recuerdan les recuerdo, que en un momento también Constanza dijo, ojo que madurez sexual no es madurez anímica, ¿se acuerdan? Entonces, sepamos que acá no es lo mismo que madurez anímica. Bien. Ahora sí me vuelvo a posicionar acá. Estamos acá, 18 años, si quieren más precisamente, 18 años, 7 meses y 11 días. ¿Qué es eso? Primer nodo lunar. Exactamente. Bien. Aunque no hay un texto específico o una conferencia, al menos que yo haya logrado encontrar, ahora explico lo que es el primer nodo lunar, aunque no hay una conferencia donde Steiner haya dicho específicamente un montón de cosas sobre el primer nodo lunar, es una constante en varios textos o es algo que aparece frecuentemente la idea del nodo lunar en la biografía humana. Steiner la menciona. Exacto, exacto, exacto. Escucharon que en el libro Los ritmos de la vida aparece el concepto, este evento, no es un concepto. 18 años y 7 meses, exacto. Desde el punto de vista bien astronómico, no astrológico, astronómico, el nodo lunar es una conjugación, una conjunción muy particular entre la Tierra, el Sol y la Luna. Sin empezar a hacer dibujos de elipses y elípticas, solo imaginen esto. En el momento del nacimiento, desde el punto de vista de la Tierra, el Sol y la Luna guardan una relación. Esa relación se vuelve a dar exactamente igual cada 18 años y 7 meses. Es decir, se posicionan en el cosmos de la misma manera el Sol y la Luna. ¿Por qué? Por una serie de cuestiones de la inclinación del eje de la Tierra, de una cierta forma en que la Tierra gira sobre su propio eje, que es como con una especie de bamboleo, entonces no está todo en una simetría perfecta. El tema es que, no solo Rudolf Steiner, pero él lo considera también, estos momentos, es decir, estos nodos lunares que ocurren, imagínense, si es 18 años y 7 meses, después va a ocurrir a los 37 y después va a ocurrir el segundo nodo y después el tercero, y así sucesivamente. Para Steiner y para muchas otras personas, esa conjunción Tierra-Sol-Luna es, desde el punto de vista espiritual, un momento de crisis. Y la palabra no apareció exacto, pero estuvo dicho todo el tiempo. Acá realmente hay una gran crisis, pero crisis no en el sentido negativo, sino en el sentido de oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De todo lo que ustedes dijeron. Para el joven que está entrando, por supuesto que el primer nodo lunar se puede producir un poco antes, un poco después, exactamente igual que el cambio de septenio, no está cronometrado y Cronos no baja y dice es tu nodo lunar, sino que se puede producir antes o después. ¿Por qué es interesante conocerlo? Es interesante conocerlo porque nos puede disponer a entender qué nos está sucediendo y disponer a entender también qué a las chicas y a los chicos a esa edad les está sucediendo. Esa crisis, por supuesto que no, los tiempos actuales, es una pregunta de la profundización, no quiero entrar ahora, por supuesto que los tiempos actuales podrían decir, o podríamos decir que ya no es tan notorio, pero no es tan notorio porque hay otras cosas en juego, pero en principio es justamente, lo llaman el signo de la partida. Es el momento en el cual se quiere romper con lo heredado. Se quiere dejar lo heredado
en búsqueda de lo nuevo. Todo lo que dijeron sobre la individualidad, sobre esa conciencia de búsqueda y de crisis, porque hay algo que se está perdiendo, que se está dejando y hay algo nuevo que está viniendo. Esa relación entre el futuro que también trajeron es muy importante. De hecho, esperen que hay una partecita que quiero leer exacto, que dice, bueno, no la encuentro, la había marcado, pero que tiene que ver exactamente con esta idea de el desprendimiento del seno familiar, es decir, salir de la familia en búsqueda de lo propio, en búsqueda de una cierta independencia. Digo que ahora es más complicado porque, por lo menos en Argentina, es muy difícil imaginar la posibilidad de que un joven tenga los recursos para irse solo, pero no importa que no lo pueda concretar, importa que tenga el impulso, ¿no? No estamos hablando de que se logre esto, sino de que el impulso lo lleve ahí. Es un momento en el que, y esto es también bastante importante, es un momento en el que aparentemente, aparentemente ya no necesitan de cierto tipo de acompañamiento, pero no es del todo cierto, todavía lo necesitan. Es un momento en el que les inquieta diferente que antes el futuro apareció acá. Hay como una conciencia de ese futuro que toma otra dimensión y de alguna forma todo esto que comenzó en el primer septenio un poco subterráneamente y sin poder manifestarse en palabras, toda esta madurez sexual que no está acompañada de una madurez anímica, pero que también creo que Constanza trajo una imagen de cómo eso va empezando a permear, esa madurez anímica va empezando a permear lentamente, pero no está presente como madurez anímica. Esto acá toma forma y palabra. No es que resuelven completamente las cuestiones, pero ya tienen la posibilidad de manifestarse de una forma mucho más, yo diría, clara, no convincente, pero sí clara. Tienen como conciencia. Se eleva la conciencia, algo que se jugó un poco más en silencio durante todo el periodo anterior de la madurez sexual. Hay una frase que me encanta, que dice, esa sí la marqué bien, dice, una descripción concisa de la característica y la tarea del primer nodo lunar es, desde el hogar hacia el mundo, buscar nuestro propio hogar físico. Desde el hogar hacia el mundo, buscar nuestro propio hogar físico. Y me embalé tanto con el nodo lunar que lo que no dije es que Steiner considera que cada nodo lunar es una gran oportunidad de rever y transformar. Sería algo así como una especie de apertura espiritual. Es como un momento de apertura espiritual. Entonces hay ciertas cuestiones que se ven tal vez con más claridad y que se pueden trabajar desde la conciencia con más claridad. En cada nodo hay un signo distinto, en este caso es el de la partida, porque tiene que ver con esta primera gran crisis de abandonar lo heredado, de buscar lo propio, pero no tienen todavía la total madurez porque están con 18 años y falta un poquitito y cada vez falta un poquitito más. Es decir, no es que a los 21 ya hay una encarnación del yo que les permite estar perfectamente parados en el mundo. Entonces, este es un momento muy especial y yo realmente creo, más allá del nodo lunar, porque cuando ellos escribieron esto no lo escribieron en torno a saber que estaban atravesando o por atravesar el nodo lunar, más allá del nodo lunar y que nos puede servir para entender mucho cuál es la crisis y qué es a lo que se enfrentan, me parece importante que nosotros entendamos
qué es lo que va a aparecer a esta edad para tener mucha conciencia en lo que empezamos a trabajar a partir de la madurez sexual. Y en ese sentido, yo iba a hacer un comentario, pero Mario, no sé si vos en algún momento vas a contar, iba a contar qué le pasó a Goethe a los 18 años con su enfermedad. ¿Vos en algún momento lo ibas a contar esto? Ah, porque no quiero súper... Porque es muy interesante. Me voy a ir un cachito de costado, porque dudé, pero digo, lo voy a contar. Bien. Esta imagen está tan chiquita la letra, desde el hogar hacia el mundo, buscar nuestro propio hogar físico. Es tal la crisis que puede venir al respecto de la búsqueda de esta ruptura con lo heredado y de lo propio, que en la biografía de Goethe siempre se considera un evento muy particular, que cuando él se fue a estudiar por primera vez abogacía, que la primera vez se fue a Leipzig, si no me equivoco, apenas había pasado un año, o ni siquiera sé cuánto, pero muy poco tiempo, se enfermó gravemente. Tan grave que tuvo que volver a su hogar y quedó casi un año postrado en cama, pero en el sentido de crisis no como algo negativo. Este año que pasó en su casa lo puso en contacto con muchas fuerzas y muchas personas y muchas cuestiones que le permitieron después desarrollar todo lo que desarrolló. En algún punto, la enfermedad que se presentó muy fuertemente a los 18 años y medio en él, como una especie de gran crisis, no fue una gran crisis negativa, porque fue una gran crisis que le abrió literalmente una puerta o un portal a una posibilidad que fue la que desarrolló después toda su vida. Muy ligada a lo espiritual en la naturaleza, a lo espiritual en el mundo. Entonces, es interesante cada vez que uno toma una biografía, buscar qué sucede ahí en ese momento, alrededor de los 18 años. Puede o no encontrarse un evento significativo. En el caso de Goethe es muy significativo este evento. De hecho, es tan significativo que su crisis baja, es tan grande su crisis que baja de lo anímico a lo físico. Porque en general ustedes escucharon que todos estos textos tienen que ver con grandes crisis de lo anímico. Bueno, en Goethe es tal esa fuerza con la que tiene que, digamos, atravesar esta cuestión que se enferma físicamente mucho tiempo. Por eso, desde el hogar, dice la descripción concisa de la característica de la tarea del nodo lunar, que dice desde el hogar hacia el mundo, buscar nuestro propio hogar físico, no se refiere a cuerpo, pero en el caso de Goethe sí se refiere a cuerpo. El hogar físico es más que el mero hogar físico, es el lugar en el mundo. En el caso de Goethe fue el cuerpo físico, a ese nivel. Bien. Entonces, como en las películas que vamos a hacer un flashback, vieron que en las películas muestran algo y después van para atrás para explicar cómo se produjo. Bien, de alguna manera ahora sabemos de esta crisis de los 18 años y medio, sabemos de este momento en el cual les pasan todas las cosas que acabamos de ver que les pasa, y solo leyendo 4 fragmentos de textos, no todos los jóvenes, elegí los 4 textos donde los jóvenes se pueden expresar más claramente, porque no todos tienen la claridad de la expresión oral todavía para manifestar lo que les está pasando anímicamente, porque muchos no pueden hablar desde su interioridad, entonces todavía las cuestiones están más puestas afuera, pero me quiero ir ahora sí digamos, a este extremo y hacernos la pregunta. Siempre está bueno comenzar con una pregunta que tiene que ver con despertar el interés por el mundo.
¿qué es despertar el interés por el mundo? Eso primero, ¿no? Más allá de, digo, si no sabemos qué es despertar el interés por el mundo, no podemos despertarlo. Claro, primero tenemos que saber qué es despertar. ¿Qué es despertar el interés por el mundo? Porque, digamos, yo estoy haciendo algo que no sé si está bien, estoy suponiendo que más o menos todos estamos al tanto, un poco por lo que ya se viene hablando, que es que a partir de la madurez sexual comienza, bueno, se despliega el cuerpo astral, que es el cuerpo del deseo, y ahí también hubo una cuestión muy clara de Constanza de decir cómo ese deseo tiene que salir del mero deseo físico hacia algo más de deseo de conocimiento, cómo la facultad de juicio va a empezar a desplegarse y qué significa esto en el pensar. Y después esta necesidad propia del tercer séptimo, lo bueno, lo bello, lo verdadero, de ser reconocido. Todo esto es como un poco, ¿vieron la cajita feliz? Bueno, es el combo con el que trabajamos y sabemos que tenemos que trabajar. Algo que le inquieta mucho al maestro y a la maestra de secundaria es, sabe que tiene que despertar el interés, pero ¿qué es el interés? ¿Es mi interés? ¿Es su interés? ¿Es el interés del mundo? ¿Puedo despertar el interés si yo no tengo interés? En principio me atrevo a decir que es muy difícil. Entonces, ¿qué es despertar el interés del joven? Primero, ¿lo tiene y hay que despertarlo o hay que creárselo? Porque nunca decimos crear interés, decimos despertar el interés. ¿Lo despertamos porque está dormido o lo tenemos que generar de cero? Todas son preguntas interesantes. Voy a decir algo que es una cuestión muy propia. Es decir, esto hay veces aclaro, esto no es que lo haya leído, sino que lo he observado. Y escuchándolos lo confirmo. Cuando uno dice despertar el interés, falta completar la frase con el interés por el mundo. Y ahora voy a decir por qué. El interés puede tener muchos planos de manifestación diferentes. O sea, el interés puede ser específico o general. Y a su vez, el interés puede ser algo que tome la forma del interés o la actitud del interés. Es decir, casi despertar el interés por el mundo es invitarlos a una actitud. Después va a estar qué les interesa, cuál es su misión, qué es lo que quieren hacer. Todas esas cuestiones son más particulares y también son cuestiones en las que nosotros, maestras y maestros, podemos colaborar, acompañar, guiar. Pero antes de esta especificidad está la actitud de generarles el interés por el mundo. ¿Para qué? Para que salgan de ellos mismos, para que dejen de mirar solo su ombligo. Esto es casi textual de Rudolf Steiner, lo de mirarse el ombligo, casi textual. Es decir, el cuerpo astral trae es increíble, pero trae por un lado este deseo que es como amplio y manifiesto, infinito, pero que está puntualmente agarrado en el centro de cada joven. O sea que el joven, en ese sentido, podríamos decir, es profundamente egoísta, si quieren usar una palabra más, o sea, porque está realmente impulsado desde su cuerpo todavía, físico, o sea, no solo físico, porque si no estaríamos en el reino animal, pero sí con todo lo ligado, ese deseo todavía está, tiene cuestiones anímicas, pero está muy ligado todavía al cuerpo. Entonces, el interés por el mundo realmente tiene que ver con hacer que dejen de mirarse solamente el ombligo. Pero no
porque no tienen que llevar conciencia a sí mismos. Primero que todavía no tienen la conciencia de este momento. Entonces la manera, y esta es una frase que escuché una vez y me parece que aclara un montón de lo que es el trabajo en el tercer septenio, porque todavía para ellos su realidad es su realidad anímica. Entonces todavía no objetivan en lo anímico. Como no objetivan en lo anímico, todo gira en torno a si les gusta o no les gusta, si le duele o no le duele, si le conviene o no le conviene. O sea, están muy ligados a una necesidad anímica y a una resolución de la necesidad muy propia de ellos. Todo este camino les va a permitir objetivar. Por eso me parecía interesante este punto, porque en este punto han podido reflexionar. Han podido hacer un ejercicio de verse no desde su mero me gusta, no me gusta, sino desde una justamente situación más reflexiva. Entonces, como la realidad de ellos es la realidad anímica, los invitamos a salirse de su ombligo para empezar a entender las cuestiones, más que entender, para empezar a conectarse con las cuestiones del mundo. Hay una conferencia muy famosa en la que Steiner justamente lo que dice es que si está hablando de lo que le sucede en el no en el tercer septenio, está hablando de lo que le sucede cuando se despierta el cuerpo astral a las niñas y a los niños, está comparando, porque es diferente lo que sucede, y claramente dice el peligro de no generarles el interés por el mundo. En los varones es la sed de poder y y él dice algo así como y la pornografía como lo llevado a un extremo, y en las niñas como si fuese una actitud muy pedante y muy como centradas en ellas mismas, no me sale la palabra que quiero decir, de coquetería entonces da una serie de consejos de cómo podemos sacarlos de este lugar, pero en el fondo el interés por el mundo no es más ni menos, en una primera instancia, que hacer que vean más allá de su realidad anímica. O sea, invitarlos a ver más allá de su realidad anímica. Ojo, que acá viene el arte del maestro y la maestra, sin dejar de saber nosotros que ellos están inmersos en esa realidad anímica. No es discutirle lo que les sucede, ¿no? O sea, no es decirle, no es llegó el primer recreo. Nosotros decimos recreo al descanso del recreo, ¿no? Llegó el primer recreo. Bueno, está llorando desde las 8 de la mañana, sigue llorando en el recreo. ¿Qué te pasa? No, que mi novio ayer me dijo, ay, yo quería que me dijera B. Bueno, yo no le voy a discutir que no tiene que llorar por A o por B. Ese no es el punto. El punto es sacarla de esa situación anímica con lo que fuera, una tarea, lo que fuera, una habilidad dialéctica, una propuesta práctica, pero es sacarla porque está atrapada en algún punto en esa realidad anímica astralizada, donde además nosotros podemos darnos cuenta que ya no llora por A o por B, llora porque llora. Lo que pasa es que no le puedo explicar, mira, a tu edad vos no te estás dando cuenta, pero no estás llorando por fulanito, ni te importa fulanito, mañana vas a llorar por menganito. Entonces es todo lo mismo. Si yo entro en esa dialéctica explicativa, uy. Y tampoco consolarla como si fuera una doncella abandonada en un castillo, castigada por 150 años, porque tampoco es. Entonces, ese lugar donde yo puedo entrar, hacerle una propuesta que la saque de esa realidad, que no es la realidad, sino es su realidad anímica, es el camino correcto. Y sí, requiere un poco de habilidad, seamos honestos. Y requiere una habilidad porque no es que me funcione la misma técnica para todas las jóvenes. O sea que también ahí viene el que es 1 a 1. Que yo es interesante todo el tiempo distinguir entre sí tengo que sacar a la joven de ese mar de lágrimas, perfecto, pero cómo lo haga va a depender de cada joven con la que me encuentre.
Entonces hay algo que es universal, pero hay algo que es particular. Y el arte del maestro, además de la música, es también este equilibrio y esta armonía entre lo universal y lo general y lo particular, que es la individualidad con la que estoy trabajando. Hay un arte en saber qué hacer con cada joven en la misma situación, porque no funciona lo mismo con todos, me imagino que se habrán dado cuenta. Entonces, algunas veces tengo que escuchar 5 minutos, 7 minutos, lo mismo una y otra vez, y ahí puedo obrar. En otros casos, tal vez tengo directamente, la veo llorando, vení, vamos, y le pido que me ayude en algo. No sé, no quiero poner ejemplos, porque los ejemplos parecen como después sistematizaciones. Pero hay una habilidad que tiene que ver con un arte y una sensibilidad de hacer una propuesta, que no es una mega propuesta, porque no estoy haciendo una gran propuesta, estoy haciendo una pequeña acción para acompañar este momento. Ahora, es algo que va modificándose a lo largo del septenio, ¿estamos de acuerdo? Lo hemos vivido, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿qué quiere decir? Que tal vez a la joven de 14 o 15 años que está llorando porque no le contestó el mensajito o le puso un emoticón y ella quería que le conteste con palabras y te parece que solamente me responda con un emoticón y parece realmente que ahí hay algo muy trascendental, si le puso palabras o le puso emoticones. Entonces esto que acá está, por eso el desafío cada vez es mayor. Esto que acá empieza así como muy revolucionado y su realidad anímica se va transformando lentamente, y entonces cada vez es más factible objetivarse en lo anímico. Por lo tanto, cada vez es más factible el diálogo. Quiere decir que tampoco voy a tener con una joven de 17 años la misma actitud que con una de 14 o 15. Porque realmente una joven de 16 o 17 años, no sé cuánto puede objetivar su realidad anímica, pero seguramente hay mucho más espacio para un diálogo reflexivo. Ya cuando veamos los juicios vamos a ir viendo cómo cambia esto. O sea, esto va transformándose. Entonces, insisto con algo, y esto les quiero decir que lo comparto mucho en reuniones de padres de secundaria. Con los padres de secundaria hago mucho hincapié en esta pequeña idea de la realidad del joven y de la joven es su realidad anímica. Porque es muy sencillo comprender por qué no nos comprendemos desde acá. Porque nuestra realidad no es la de ellos. Y no las podemos, y todavía al principio del septenio no los podemos invitar del todo hasta con esta idea de reflexionar y conversar. No podemos todavía invitarlos a, no, mira, es así. Bien, todo esto sirve para las famosas preguntas de los padres de cómo ponemos los límites. Los límites no se explican acá. No se pueden explicar, porque no los van a comprender. No porque no pueden, claro, están, insisto, para ellos. Ir a ese encuentro, a esa fiesta, a ese lugar, a la noche, con sus amigas, es lo único. Es como si ¿ustedes vieron la fuerza con la que presentan esto? Entonces, no es el momento ese para explicarle, porque, insisto, no va a suceder nada. Entonces es el momento de decir no. Y es un poco fuerte, no nos gusta mucho, sin demasiadas explicaciones poner el límite, pero es necesario. Ahora, esto era con respecto al interés del mundo. Y perdón, vuelvo entonces a decir que este primer interés es ese interés por sacarlos de mirarse el ombligo, y después sí se va a ir haciendo, ya lo dije pero lo quiero repetir, más específico en la medida en la que vayan madurando también su relación pensar-sentir. Es decir, en algún momento sí, por ahí el interés es específico y está bueno acompañarlo o ayudarlos a descubrir. Y con respecto al interés que nosotros tenemos por el mundo, eso, para mí, no tiene tanto que ver con el interés que debemos despertar en el joven. ¿A qué se parece nuestro interés? Algo que también trajo al
al principio de la conversación Constanza, que dijo que había como 2 condiciones que el maestro debía tener, ¿no? Y una condición es que debe estar involucrado en el mundo. Y si estás involucrado en el mundo, no sé si usó la palabra involucrado, pero es no aislado del mundo, sino yo tengo que, si trabajo con jóvenes, tengo que estar activo en el mundo. Esa actividad que tengo en el mundo es mi interés. O sea, no necesito contarles lo que me interesa. Lo que ellos necesitan es ver que en mi actitud hay una actitud de interés por el mundo. Y ellos lo leen, o sea, lo leen. Por ejemplo, mis alumnos saben que yo hoy estoy acá. Y eso a ellos los motiva, porque de hecho en este mismo momento 3 alumnas que coordino están dando un ensayo de su trabajo anual. Entonces yo le dije, en el mismo momento en que ustedes estén dando el ensayo, yo voy a estar haciendo esto. Y eso es el interés que ellos necesitan, o sea, ver en el adulto, que está involucrado en el mundo, que no es indiferente al mundo. Cada uno a su manera. Uno hará deportes, otro trabajará en una fundación ecológica, pero hay algo que el joven exige. Y es muy claro cómo el adulto que trabaja con el joven y tiene esto es rápidamente aceptado por el joven. No es que busquemos su aceptación, pero bueno, al ser aceptados empieza la posibilidad de una conexión. Inclusive aceptan mucho más los límites de una persona claro, aceptan mucho más los límites. Y cuando no tienen este vínculo, ¿se acuerdan lo que leí el sábado sobre que la autoridad viene del respeto mutuo? Cuando ese respeto mutuo no está, no hay forma de poner un límite, porque lo que no hay es posibilidad de que el adulto se despliegue frente al joven, porque es como si el joven lo hubiera casi anulado. Bien, no puedo creer el tiempo que se me pasó. Yo lo había invitado a Andrés, que no pudo llegar, a que compartiera con nosotros un texto, porque hoy estoy con los textos de jóvenes. Y le había pedido que lo leyera él, a modo de cierre de esta conferencia. Como él no está, pero por suerte me lo envió, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo porque vale la pena. Otro texto de otro joven real, un joven que existe. Seguro que él lo iba a leer más lindo, pero no importa. Y después les voy a contar, porque yo le había pedido léelo y contá la situación. Bueno, nos la debe. Yo le voy a decir lo que él me dijo a mí. Yo soy el sol detrás de una nube que brilla más que nadie, pero nadie lo ve. La montaña sin nombre que aún nadie descubre. El color que ven los ciegos que nadie sabe cuál es, solo ellos lo conocen. Un árbol que cae en el bosque que nadie lo escucha, pero sin embargo cayó de igual manera. Las nubes desapareciendo por la lluvia, moviéndose por el viento, dejando que el día luzca para otro día volver. Soy un lápiz listo para hacer cualquier obra de arte, pero con una particularidad. También soy el pintor. Soy un animal que aún no se ha descubierto, que permanece oculto viviendo su propia vida. Un lienzo blanco escondido en el cobertizo de algún pintor. Algún video que aún no se muestra a los ojos de la gente, una película. Alguien dispuesto a hacer todo por todo, con todo para todo, ya que al hacerlo todo, me muestro cada vez más lo que soy. No soy nada, pero siento que soy todo. Un joven autista de 11º grado. De 11º grado. Bien, cerramos acá.